a otra celebración de nuestro especial domingo. Nuestro primer domingo de noviembre. Ya estamos a puertas de finalizar este año 2020, pero siempre convencidos que la mano del Señor ha estado con nosotros. En esta mañana quisiera invitarles a que leyéramos Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. El escritor del libro de Eclesiastés, el querido Salomón, luego de indagar tanta sabiduría y tanto conocimiento, al final llega a una única conclusión: temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Es un consejo que para nosotros también es válido, todavía está vigente. ¿Qué tal si en esta temporada que vamos a empezar a tener proyectos, planes, una de las cosas que nos propongamos sea obedecer al Señor en sus mandatos, sea escudriñar la Escritura y obedecerle a Él sobre todas las cosas? Oremos y que esta celebración de domingo, que el tiempo de la iglesia infantil, la alabanza, la adoración, sea una bendición para nuestra vida, pero que también exalte el nombre de nuestro Dios. Oremos. Querido Señor, en esta mañana te damos gracias por tu bendición. Gracias por tu favor, por tu misericordia, por tu cuidado y tu pastoreo. Gracias, Señor, porque nunca han decaído tus misericordias, porque nunca han decaído, Señor, tu favor, porque nunca, Señor del cielo, ha quedado en olvido tus promesas y porque tus promesas son firmes, son fieles. Señor, en esta semana que estamos empezando y estamos iniciando un nuevo mes, queremos pedirte que nos acompañes, queremos pedirte tu protección, queremos pedirte tu guía, que sea tu mano preciosa sobre nosotros, en nosotros y con nosotros, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude a añadir cada día a nuestra vida sabiduría, y así como dice Salomón en Eclesiastés, Señor, permítenos entender que debemos temer tu nombre y obedecer tus mandamientos en lo público y en lo privado, que nuestro carácter cristiano, Señor, debe mostrar que somos fieles a quien nos ha salvado y quien nos ama con amor eterno. Bendecimos tu nombre. Ponemos en tu presencia esta celebración dominical, este tiempo de adoración, de alabanza, el tiempo de la palabra, el tiempo de las ofrendas, el tiempo, Señor, de la iglesia infantil, que seamos edificados en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Continuemos adorando el nombre del Señor. Cuanto más te conozco, más me enamoro, más me emociono. Cuanto más me acerco a ti, descubro la razón, el sentido de vivir. Adorarte es mi mayor necesidad, y desde ahora solo quiero caminar todos mis días en ti. La vida deseo vivir y el momento
Señor. No hay nadie que como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor. Él es digno, vamos, alabémosle. Quien como el Señor, no hay nadie, quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor. Él es digno, vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria. Desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. Quien como el Señor, no hay nadie. Quien como el Señor, poderoso y fuerte. Quien como el Señor, Él es digno, vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria. Desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. Todos unidos, demos gloria a Dios. Todos unidos, démosle gloria. 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 Digno es el Dios de Israel. Hola, bienvenidos a este tiempo de Iglesia Virtual. Es un espacio donde logramos mantener nuestro contacto con aquellas personas que todavía no se unen a la presencialidad que ya estamos teniendo en las diferentes sedes, o aquellos que aún yendo a la presencialidad quieren seguir conectados con nosotros recordando el mensaje de este domingo. Hoy quiero hablarles acerca de un tema que lo he llamado la reforma del espíritu. El 31 de octubre de 1517, en lo que se llamaba la Vigilia de Todos los Santos, un monje llamado Martín Lutero coloca en un tablón que estaba colocado en la iglesia de Wittenberg, un tablón que se usaba para los anuncios de la universidad o del área académica. Coloca en este tablón las 95 tesis, que era una invitación a un diálogo académico, a una discusión sobre temas trascendentales de la iglesia. Una de esas grandes temas era el asunto de las indulgencias. Las indulgencias, que eran el pago a través de dinero a la iglesia para sacar a las personas del purgatorio o adelantar el perdón de los pecados, que era una especie de transacción donde la gente daba dinero y recibía de la iglesia una certificación de perdón. Y a causa de eso empieza a ocurrir lo que posteriormente fue conocida como la Reforma Protestante. La Reforma Protestante es uno de los eventos que marcan la historia de la iglesia. Pero no era para enseñar nuevas cosas. La Reforma Protestante no era el impulso de una nueva teología, no era el impulso de una nueva doctrina. Era el rescatar las verdades bíblicas y que abandonaran la iglesia esas
tradiciones y desvíos doctrinales a los cuales a través de la historia había caído. Sin embargo, esta reforma protestante empezó a tener un gran auge en Europa y llegó a alcanzar hasta la separación misma de los creyentes, y se llegó a temas irreconciliables. Una de las cosas que se resalta de esta reforma protestante son las 5 solas. Las 5 verdades que se presentan con la reforma protestante son estas. La sola escritura significa que aquellos que creemos que la Biblia es la única fuente de revelación inspirada por Dios y que es útil, como dice ella misma, para corregir, para instruir, al fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda obra. Sola escritura, sola fe es la segunda sola. La sola fe es que solo la fe salvadora a través de Cristo es lo que nos da salvación. No tengo que hacer obras. La Biblia llama a toda obra que yo haga para obtener algo de Dios, obras muertas. Así que solo es por la fe. La tercera sola es solo gracia. La gracia de Dios. Efesios capítulo 2 nos dice que por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Significa que la gracia de Dios es el regalo inmerecido que nosotros tenemos. La cuarta es solo Cristo. No existen más mediadores, no existen más personas, ni siquiera María, ni siquiera José, ni siquiera cualquiera de los que normalmente se han estado colocando en escenarios para que sirvan de intercesores. Son mediadores. La Biblia dice que el único mediador entre Dios y la iglesia es Jesucristo. No existe más, no existe ningún hombre, no existe ni existirá alguien que pueda mediar entre Dios y los hombres. Solo Cristo. Y por último, solo a Dios la gloria. El único digno de orar, de adorar, de exaltar es Dios. Esas cosas tan sencillas pero tan profundas de la fe cristiana hizo que la iglesia experimentara una reforma. Y la reforma es volver a generar cambios y generar cambios para ser transformados. Una de las grandes diferencias que hoy hay es que nosotros creemos como cristianos que solo la palabra de Dios es nuestra fuente de inspiración. No existen las encíclicas, no existe la tradición de los hombres como fuente de inspiración, solo las escrituras. Y el que quiera decir que la palabra es un libro anticuado, que no está actualizado a este nuevo mundo globalizado, pues se equivoca porque no lo ha leído. La palabra de Dios es un libro no solamente que nos narra las historias morales y éticas del ayer, sino que también nos habla de los planes de Dios con el ser humano. Así que entender que Dios levantó en 1517 a Martín Lutero, a Juan Calvino y a otros grandes reformadores como Juan Hus y otros líderes que quisieron hacer una reforma desde adentro, pero por los intereses políticos y económicos no se pudo realizar, sino que fueron expulsados, fueron excomulgados y fueron perseguidos. Algunos fueron llevados por la Inquisición, directamente acusados y fueron asesinados. Y algún día el Señor pues vengará la sangre de ellos, sin lugar a dudas. Pero nosotros necesitamos hoy también permitir al Espíritu Santo que haga una reforma en nuestra vida. Y yo le he llamado hoy la reforma del Espíritu. Porque también dentro de nosotros como iglesia cristiana, como creyentes en nuestra vida personal, necesitamos evaluar qué cosas no están de acuerdo a la palabra. ¿Qué cosas no están de acuerdo a lo que Dios ha establecido? Por ejemplo, si tú estás hoy viviendo en unión libre, creo que la palabra te habla que debe haber un cambio y tienes que tomar la decisión de casarte y honrar a Dios en tu matrimonio.
porque la palabra del Señor nos habla de que Dios fue el que estableció esto. Así que hay muchas cosas en nuestra vida que tienen que ir organizándose. Una vez una pareja se me acercó, llevaban más de 25 años de casados con niños ya grandes, jovencitos, adolescentes que estaban ahí con ellos, tenían 3 o 4 hijos en su hogar. Y él tenía preocupación porque decía, pastor, es que si me caso tal vez esto se daña. Hemos vivido también todos estos años y tenían un mito acerca de que si se casaban su hogar se iba a perder. Y le enseñé a través de la palabra que lo que iba a ocurrir era totalmente lo contrario. Lo que iba a ocurrir es que Dios lo iba a bendecir, que sus hijos iban a aprender que constituir un hogar y casarse y llevar a una mujer y darle la dignidad que es del compromiso social y público ante Dios y ante los hombres, iba a generar un legado a su generación. Entonces, cuando él vence ese temor que el enemigo había colocado y decide honrar a Dios, esto empezó a suceder en su vida. Dios empezó a bendecir su casa de una manera especial. Yo quiero hoy decirte que Dios quiere hacer una reforma en nosotros. Y hay en la historia bíblica por lo menos 2 reformadores a los cuales quiero hacer mención rápidamente. En la presencialidad voy a abordar un poco más sobre esto y voy a profundizar, pero en este espacio permítame mencionarlos. El primero de ellos es Esdras. Esdras fue un reformador porque cuando Esdras llega de nuevo con Zorobabel a reconstruir todo lo que había quedado, ya Zorobabel había llegado en la primera deportación del regreso de Babilonia y el pueblo hebreo está regresando a Canaán, a la tierra prometida. Esdras viene con el segundo grupo. El primer grupo había levantado lo que era el altar y hasta ahí había alcanzado, pero el segundo grupo con Esdras viene para establecer los levitas. Esdras viene para establecer el sacerdocio y Esdras viene para establecer la palabra. Así que no puede haber una reforma del espíritu si no estamos dispuestos a que la palabra de Dios venga y nos instruya. Y Esdras y si usted lee el libro de Esdras, hace una lectura maravillosa de la palabra y dice que leía con sentido. La gente que escuchaba la palabra se sentía convencida por el Espíritu Santo. No puede haber una reforma del Espíritu sin la palabra. Y creo que es importante esto. La iglesia de hoy, la iglesia cristiana, necesitamos tener en cuenta esto. Encontré algo que se le atribuye a Martín Lutero, esta expresión. La iglesia no debe determinar lo que enseña la Escritura. Es la Escritura la que debe determinar lo que enseña la iglesia. O sea, que en este momento no podemos enseñar lo que a mí me parece, sino lo que está en la palabra. La palabra del Señor tiene un poder transformador increíble. La palabra de Dios tiene el poder de modificar, de quebrar, de anular, de establecer, de iluminar. Nosotros necesitamos ser un pueblo de la Biblia, ser un pueblo de la palabra de Dios. Me preocupa grandemente que en estos tiempos muchas personas están corriendo tras profecías, están corriendo tras los dones, tras los carismas. Y yo creo en las profecías y creo en los dones del Espíritu. Pero todo don, todo carisma tiene que estar sostenido por la palabra. Pero ya muy pocos quieren estudiar la palabra. Ya muy pocos quieren escuchar una predicación. La Biblia dice, como se levantaran los grandes evangelistas de la generación anterior a nosotros, como Billy Graham, que parte de su frase, la Biblia dice, era su expresión. Y creo que nosotros necesitamos volver a esa expresión, a la expresión la Biblia dice, porque la palabra abre la antesala a la manifestación del Espíritu Santo. Significa que el Señor va a respaldar su palabra. Nosotros somos comunicadores del mensaje de Dios y tras comunicar el mensaje, el respaldo a la palabra va a venir tras trazar la palabra de una manera correcta.
Por eso no creas a ese tipo de escenarios donde tal vez se manipula con el dinero. Venga, traiga este dinero y ocurrirá un milagro. Dios no es un banco para que creas que esto se va a generar. No, nuestra ofrenda, nuestro diezmo, lo que damos en la iglesia, lo damos como un acto de adoración y de fidelidad, no como un acto de transacción comercial. Y eso es una de las cosas que la iglesia cristiana necesitamos quitar de nosotros. Necesitamos evitar que ocurra. Necesitamos ser firmes y generar una reforma. No, señores. Nosotros necesitamos creer en un Dios que nos bendice, pero que la bendición que nos da y lo que damos en la casa del Señor, lo damos por amor, por adoración y voluntariamente. Así que cuando hacemos eso, estamos provocando lo que la palabra de Dios nos enseña. Esdras leyó la palabra y enseñó la palabra y organizó conforme a la palabra cómo debían organizarse los levitas, los sacerdotes, la atención al templo. Restauró eso. Ese fue el secreto para que viniera otro reformador que era Nehemías para reconstruir lo que eran los muros, un imposible. Te digo esto, Dios quiere hacer imposibles en tu vida, pero no los hará si no permitimos que Él haga una reforma en nuestro corazón, si no permitimos que Él haga una reforma en nuestro espíritu. El llamado del Señor hoy para nosotros, siento el fuego de Dios aquí, siento que el Espíritu Santo nos está hablando. Él va a hacer algo primero en nuestra vida. Alguna vez a un predicador estaba predicando mensajes sobre la familia. Y estaba hablando acerca de la forma que los esposos debían tratar. Y una mujer que estaba allí decía, ay, si mi esposo estuviera aquí, este mensaje era para él. ¿Por qué no vino hoy a la iglesia? A veces somos así. Queremos aplicar los mensajes que escuchamos a otros, pero a quien debemos aplicarlo primero es a nuestra propia vida. Nosotros necesitamos volvernos a la palabra, disfrutar de ella. Ella contiene los secretos del cielo. Una reforma del espíritu solo se puede hacer con un pueblo que ama, que conoce y que predica la palabra. La iglesia del Señor tiene que volverse la iglesia del conocimiento. Esa es una de las razones por las cuales socialmente los países que abrazaron la reforma protestante fueron países que se convirtieron en potencias mundiales. Mientras los países que no se reformaron religiosamente, o sea, que no aceptaron la reforma, sino que siguieron con la tradición, siguieron hundidos en la oscuridad y en la manipulación. ¿Por qué razón? Cuando un creyente se convierte al Señor, una de las cosas que se vuelve un hábito diario es la lectura. Un creyente normal, un cristiano nacido de nuevo, normalmente lee 66 libros al año como mínimo. ¿Y cuáles son esos 66 libros? Pues los 66 libros que contiene las Sagradas Escrituras. Yo he conocido personas, tal vez en esta generación ya hemos superado el problema del analfabetismo, pero cuando yo estaba saliendo de bachillerato hace unos pocos años atrás, todavía encontrábamos en zonas campesinas personas que no sabían ni leer ni escribir. Pero cuando se convertían al Señor, aprendían a leer y a escribir a través de las Escrituras. Conozco un pastor que ya hoy terminó su bachillerato y terminó su carrera en el seminario bíblico, pero cuando se convirtió al Señor, el pastor que lo estaba discipulando le tuvo que enseñar a leer a través de la Biblia. Aprendió a leer la palabra, aprendió a escribir con la palabra. Y después se convirtió en predicador mientras iba haciendo sus demás estudios, terminar su primaria, su secundaria. Eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio nos educa. Eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio hace que la ciencia aumente en una nación. Porque el Evangelio nos da la capacidad de preguntarnos ¿por qué esto? Eso es lo que hizo la reforma protestante. Eso es lo que hace la reforma del espíritu. No nos dejamos manipular por lo que dicen los hombres, sino que nos cuestionamos ¿por qué dice eso?
¿Eso es correcto? ¿Está en la Biblia? ¿Está de acuerdo al tenor de las Escrituras? Y sin temor podemos decirle a alguien, mira, me parece que lo que estás enseñando no está correctamente estructurado, porque conocen la palabra. Así que el ánimo de leer la palabra, de que la palabra llegue a nuestra vida, fue un esfuerzo de la Reforma Protestante. Si hoy tienes una Biblia en tu casa, una Biblia, cualquiera de las versiones que esté en tu casa, es a causa de la Reforma Protestante. Si no hubiera existido la Reforma Protestante, no tendríamos, Latinoamérica no tendría, ni Europa, la palabra traducida en el lenguaje de nuestro corazón. Cuando hablamos acerca de la palabra contiene esa vigencia, sigue transformando vida generación tras generación, porque ella contiene los valores del reino de Dios y los valores que nos hacen única raza. La única raza que existe es la raza humana con diferentes colores. Eso no lo dice la palabra. Eso nos enseña la palabra. Todos venimos de la misma fuente, de un hombre y una mujer llamado Adán y Eva, y de ahí venimos todos, así que todos somos iguales. La palabra de Dios nos da, quita cualquier barrera de racismo, nos da claridad sobre todos los temas morales, establece los principios. Pero nosotros necesitamos volver a ella. Esdras volvió a la palabra. El segundo personaje fue un hombre, por decirlo, que empezó a reinar cuando solo tenía 8 años. 8 años tenía cuando Josías, uno de los buenos reyes que tuvo las tribus del sur, Judá, estableció una reforma maravillosa. Y parte de esa reforma es que mandó a sacar los utensilios que habían guardado los sacerdotes en su contaminación de culto a Baal y los habían introducido en el templo. Y ahora tenían dentro del templo utensilios que habían sido usados o eran usados para cultos paganos. Así que Josías fue un reformador porque dijo, no señores, no es la mezcla, no es el sincretismo. Ahora es como Dios nos dijo, son los instrumentos que Dios declaró en su ley. Lo demás sobra, sáquelo del templo. Y qué analogía tan importante para nosotros, porque creo que a veces tenemos que sacar pensamientos, actitudes que no honran a Dios del templo, que ahora somos cada uno de nosotros. Josías fue capaz de hacer eso, aunque era una de edad temprana. También quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos. Eso es lo que hizo Josías. Y quemaban incienso a Baal, quemaban incienso al sol, a la luna, a los signos del zodiaco y a todo ejército de los cielos. Yo quiero decirte eso. Esto es importante. Tú y yo, nuestra vida no es dirigida por los astros. Un día alguien se me acercó y me dijo, Amílcar, ¿qué signo eres tú? Y yo le dije, no tengo ningún signo. ¿Cómo así? Todos tenemos un signo. ¿En qué mes naciste? Y alguien le dijo en abril, ¡ay, tú eres esto! Y le dije, no señor, mi signo se llama Cristo, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Ay, pero ¿cómo así? Si puedes leer, si hay Tauro, hay Aries y hay cualquier otro signo. No, el creyente no cree que sean los astros los que determinen el destino. Existe a través de la palabra un Dios que determina los destinos. Por eso un cristiano que ha sido lavado con la sangre de Cristo no lee el zodiaco, no lee el horóscopo, no acepta eso en su vida. Entiende que eso no tiene que ver con quien es un hombre y una mujer de Dios que entiende la palabra de Dios entiende, te hace entender que no es la suerte. Por eso yo no le digo a nadie cuando me despido suerte, no, le digo Dios te bendiga. Así se sientan extraños o bendiciones o Dios te guarde. Porque eso es lo que soy y lo que soy transmito. Yo entiendo que es Dios que me bendice. Así que si todavía estás usando ese lenguaje, hoy el Espíritu Santo te va a hacer una reforma en el vocabulario y te va a decir, ¿sabes? Voy a cambiar eso. Voy a reformar mi forma de despedirme o mi forma de saludar.
Porque le deseo a la gente que le vaya bien, pero no le deseo a la gente bien cuando le digo suerte. La suerte, alguien que no creía en nada dice no existe. La suerte sencillamente es fruto de nuestras decisiones, creas o no creas en eso. Pero yo sí creo en la bendición de Dios. La bendición de Dios sí existe, es real. Ahora, cuando yo entiendo eso, entonces empiezan a haber esas pequeñas reformas en nuestra vida de cosas que tal vez debemos quitar. Un creyente no puede creer que el pintar su casa de determinado color va a traer las mejores energías o creer en Feng Shui, en esas cosas de nueva era. No, señores, esas cosas no agradan a Dios. Son cosas que tienes que sacar de tu casa. Pinta tu casa del color que quiera porque te agrada, porque es estéticamente adecuado. Pero no pienses que es para atraer cosas, porque lo único que tal vez atraerá son demonios. Pero cuando tienes revelación por el Espíritu, tú entiendes que es Dios quien bendice tu casa, que puedes pintar esta pared de verde y esta de amarillo, y si te gustó y si estéticamente está bien, sencillamente alaba al Señor, porque tu bendición no depende de esas cosas. Hay otros que tienen amuletos en sus vidas. Amuletos, herencias, cosas que recibieron y que no es que esto es lo que me trae suerte. No, lo que te trae la bendición de Dios a tu casa es que tu corazón le pertenece a Jesús. Tiene que haber una reforma del Espíritu. Tiene que haber una iglesia que no se contamine, que saque esas cosas. Revisa tu biblioteca. ¿Qué libros hay ahí? Y no estoy diciendo que no tengas literatura no cristiana. Puedes tener literatura universal, puedes tener literatura que hable de premios Nobel, de libros maravillosos, novelas. Puedes tener literatura científica, pero jamás debes tener literatura esotérica. No debes permitir eso en tu vida. Sé que Dios está hablándole a alguno. La Biblia dice que cuando un pueblo se convirtió, dice, y traían y quemaban los libros de brujería que tenían. Una de las prácticas griegas eran contener libros de hechizos y de brujerías, que no es otra cosa que de literatura esotérica, que se levanta a través del positivismo, de las cosas, de lo que confiesas, porque aún hasta la iglesia se han metido pensamientos de nueva era. He escuchado a creyentes diciendo, confiésalo, confiésalo. Pero ¿qué vas a confesar si Dios no te ha dicho? Tú tienes que confesar la palabra, la Biblia. Si confiesa la palabra de Dios, si confiesa lo que Dios te dice, está bien. Eso está ligado a Dios. Pero no confieses tus deseos solamente. Hay gente que piensa que solamente con confesar sus deseos van a recibir algo. Puede que sí, puede que no, pero eso es un asunto caprichoso y está ligado con una corriente pagana, y esto no está bien y tienes que generar una reforma. Confiesa la palabra, declara la palabra. Que declarar es malo. La Biblia habla sobre la declaración de la palabra, sobre declarar la voluntad de Dios, sobre anunciar las cosas que Dios te ha dicho. Eso está bien, es honrar a Dios, honrar la fe. Si Dios te dio una palabra, confiésala, háblala, declárala, que otros escuchen eso, porque eso alimenta tu fe, y cuando eso ocurra alimentará la fe de otros. Pero esa reforma tiene que ocurrir, tienen que haber sacerdotes. El sacerdocio además es un sacerdocio universal. Eso es lo que planteó la reforma protestante, el sacerdocio universal del creyente. No era el sacerdocio exclusivo de los religiosos. Significa que ahora todos somos un cuerpo y el grande es el Señor. Por eso una de las solas, la sola número 5 es: solo la gloria sea a Dios. No a nadie más, no al pastor, no al apóstol, no al evangelista, no al maestro. No, señores, la gloria es de Dios, de nadie más. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Y todo aquel que se quede con la gloria de Dios o con algo de la gloria de Dios está en problemas. Por eso cuando te alaben, por eso cuando te digan qué bien lo hiciste, por eso un creyente dice gloria a Dios. No solamente como un acto de reflejo, sino que lo haces como un acto de entender y darle la gloria al único que la merece, al que nos dio la vida.
¿A quién agradece? Le preguntaron a Francis Collins cuando está anunciando el descubrimiento del genoma humano, la decodificación del genoma humano. Y en medio de ese escenario, Francis Collins, un cristiano protestante, da gloria a Dios y da gracias a Jesús. Eso es darle la gloria a Dios. Si hay una persona que pueden acercarse y tener la capacidad de ser transformados, son aquellos que han sido y han reconocido a Jesús como el Señor de su vida. Yo creo que bajo estos dos puntos, bajo estas dos ideas, nosotros necesitamos pedirle al Señor que haga una reforma en nuestra vida. Es el momento tal vez, hoy en esta semana, el día de ayer, 31 de octubre, que mucha gente estaba triste porque los niños no salieron a pedir dulces. Pues tengo que decirle que en mi casa, hablo por mi casa, jamás permití que mis hijos se disfrazaran en un 31 de diciembre. Tal vez se disfrazaron para obras de teatro, pero no con conexiones con fiestas paganas, con fiestas espiritualmente paganas. Yo creo que es el tiempo de ser radicales. Yo sé que para algunos puede sonar a fanatismo. Yo sé que para algunos puede sonar un poco extraño. Pero yo creo que el Espíritu Santo quiere hacer una reforma en la iglesia en estos últimos tiempos. Tenemos que ser una iglesia reformada. Tenemos que ser una iglesia que abandone costumbres que no son correctas. Tenemos que ser una iglesia que entendamos cuál es el valor de la palabra, cuál es el valor de la fe, cuál es el valor de la gracia, cuál es el valor de darle la gloria a Dios, cuál es el valor de que Jesús sea nuestro único Cristo, solo Cristo, nuestro único intercesor. Así que hoy domingo, es un tiempo de reforma. Y tal vez hoy quieras decirle, ¿sabes, Señor? Hay cosas que voy a empezar a reformar. Toma decisiones pequeñas. Cuando vas a vivir experiencias transformadoras, no tomes decisiones tan radicales, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a cambiar de hábitos, de alimento, no es que voy a dejar por siempre la carne, voy a dejar esto. No. Toma decisiones pequeñas. Y no estoy diciendo que comer carne sea malo. Por supuesto que no. Pero lo que te estoy diciendo es que toma decisiones pequeñas. Tal vez la decisión pequeña sea la forma de hablar. ¿Sabes, Señor? Me cansé de decir tantas groserías. Yo voy a pedirte que me reformen mi vocabulario. ¿Cómo lo haces? Aliméntate tanto de la palabra. Lee más la palabra, que las ideas de Dios vengan a tu mente, a tu corazón. Llénate de ella y de eso hablarás, porque la abundancia del corazón habla la boca. Tal vez sea en tu carácter o mi carácter. Tal vez reaccionamos mal. Todavía yo estoy en procesos de transformación y corro al Señor diciendo al Señor, ayúdame a cambiar esto, ayúdame a cambiar otras cosas, tantas cosas. Pero corro a Él porque solo Él puede ayudarnos. Vamos a orar. Tú eres parte de esta reforma. Dios hará algo especial a través de tu vida. Padre, te doy gracias por la palabra que has hablado en este domingo. Gracias por cada persona que se conecta a través de esta parte que es la iglesia virtual, que está en otros países, que están, Señor, en otras ciudades. Señor, incluso que por motivos de salud no han podido todavía ir a la presencialidad, o tal vez el día de hoy les surgió un problema y no pudo ir a la iglesia, a reunirse con la iglesia, y Señor, ha tenido que tener la opción de estar en la virtualidad. Yo te pido que lo bendiga. Yo pido, Señor, que generes un cambio y una reforma que solo tú puedes hacer. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. No te pierdas nuestros altares familiares de lunes a jueves, todos los días a las 7:30 de la noche. Estamos, hora de Colombia, estamos con los altares familiares. Un abrazo, bendiciones, y no te retires porque tenemos algo más para ti en este día. Qué palabra tan edificante. Realmente cada domingo el Señor nos está retando a ser más como Él, a tener más un carácter cristiano, que nos acerquemos a su presencia. En esta mañana que tenemos la oportunidad de ofrendar, de diezmar, de dar nuestras donaciones, quiero recordar la palabra que Lucas escribe en el libro de los Hechos. Dice así, Hechos capítulo 11, versículo 29.
Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevara a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Hubo un momento de crisis que tenía la iglesia, pero algo que caracterizó a la iglesia de Antioquía era su generosidad en sus ofrendas. La iglesia sabía que Dios les había bendecido su parte económica, sus recursos con bienes. Dios los había bendecido para bendecir a otros. Y en esta mañana Dios ha derramado en tu vida bendiciones para que tú bendigas a otros. Bendecirlos con tu economía. Recuerda que puedes hacerlo a través de la transferencia bancaria a la cuenta del Banco de Occidente de Casa Cristiana Internacional. O puedes dirigirte a nuestras oficinas para llevar tu diezmo, tu ofrenda, tu donación. Pero también queremos animarte en esta mañana a que puedas extender un poco más. La iglesia de Antioquía dieron un poco más de lo que ellos tenían. Y vamos a bendecir nuestra canasta de amor. Bendecir a otros hermanos que están en necesidad. Bendecir a otros hermanos que tal vez no la están pasando tan bien como nosotros. Pero hoy creemos que Dios mueve nuestro corazón a generosidad como lo hizo con la iglesia de Antioquía para bendecir a otros hermanos en la fe. En esta mañana oremos para que Dios nos dé corazón generoso. Oremos para que el Señor nos bendiga, para que nosotros seamos canal de bendición para otros. Querido Señor eterno, Dios soberano, tu Espíritu Santo es el que nos convence. Tu Espíritu Santo es el que toca nuestro corazón. Tu palabra dice que tú nos das la capacidad de hacer riquezas, pero nos das esa capacidad para que nosotros seamos bendición para otros. Nos das esa capacidad, Señor, para que nosotros bendigamos tu casa, bendigamos a tu pueblo, bendigamos la extensión de tu reino, la predicación de la palabra. En esta mañana pongo delante de tu presencia la economía de mis hermanos que están allí conectados. Hay necesidad, Señor, pero tú suplirás conforme a tus riquezas en gloria para cada uno de ellos. Tú suples, Señor. Voy a pedir que allí extiendas tu mano y la levantes y digas, Señor, bendice mis manos para que mis manos sean bendecidas, prosperadas, para yo bendecir a otros. Bendice mis manos para que todo lo que hagan mis manos sean multiplicados y sea de bendición para bendecir a otros. Tú nos has bendecido, Señor. No ha faltado el techo, el alimento, no ha faltado tu protección, pero también tú nos llamas a la responsabilidad de bendecir, de ser cumplidos, Señor, con el compromiso que tenemos con tu casa. Bendecimos la economía de mis hermanos en esta mañana y bendecimos todas las actividades que tenemos como Casa Cristiana Internacional. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bendición seguir conectados en la casa del Señor. Recuerde que durante la semana Casa Cristiana Internacional tiene diferentes actividades. Tenemos nuestros altares familiares todas las noches a las 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube. También tenemos nuestra reunión de oración y adoración los días viernes a través de la plataforma Zoom. Comunícate con nosotros para que puedas participar de este tiempo de oración. Chicos, quédense, continuamos viajando en Explora tu Fe con otro personaje maravilloso en nuestra iglesia infantil. Dios les bendiga, mis amados.
niños, bienvenidos a la escuela dominical. En esta mañana vamos a darle gracias a Papito Dios, vamos a orar para iniciar. Papito Dios, te damos gracias, Señor, por este día, por este domingo que nos has regalado, Señor. Gracias por esa escuela bíblica, Padre Celestial. Yo te pido que bendigas a cada niño, Dios Todopoderoso, Señor, que bendigas a sus familias, Dios y Padre amado, Señor. Gracias por amarnos, por bendecirnos y por cuidarnos. Danos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Ahora, niños, vamos a entrar a adorar y alabar el nombre del Señor. Hoy estoy feliz porque a tu casa iré. Quiero contarte qué es lo que más me gusta a mí. Hoy estoy feliz porque a tu casa iré. Quiero contarte qué es lo que más me gusta a mí. A todos mis amigos yo quiero invitar que cantemos a Jesús y juntos festejar. Y quiero cantar, quiero saltar, quiero gritar de felicidad. Quiero aplaudir, quiero decir que eres todo para mí. Quiero cantar, quiero saltar, quiero gritar de felicidad. Quiero aplaudir, quiero decir que eres todo para mí. Yo me pongo muy feliz cuando papá y mamá me dicen que a la iglesia vamos a ir. Todos a la iglesia ya para cantar, para adorar a aquel que es mi amigo fiel, que te ama a vos y a mí. Todos a la iglesia ya para cantar, para adorar a aquel que es mi amigo fiel, que te ama a vos y a mí. Y quiero cantar, quiero saltar, quiero gritar de felicidad. Quiero aplaudir, quiero decir que eres todo para mí. La 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 la. Bueno, niños, ya adoramos, ya alabamos y glorificamos el nombre de Dios. Entonces, ahorita vamos a ver el texto que nos corresponde el día de hoy. El día de hoy nos corresponde la ley. La ley está en Mateo 5:17, que dice: no he venido para anular la ley a los profetas, sino para hacerla cumplir. Resulta que en este texto bíblico Jesús encontró un enorme problema en la gente de Jerusalén. ¿Cuál fue ese problema? Que había mucha hipocresía en los líderes de la iglesia, que cumplían con las reglas, pero no cumplían con las cosas que habían en sus corazones. Jesús predicó el mensaje de que Él era el Mesías, de que Él vino a la tierra para salvarnos, que creamos en Él y que somos salvos aún por la fe, pero no somos salvos por las obras que se hacen. Dios espera que vivamos correctamente. En conclusión, la hipocresía religiosa no nos llevará al cielo. Dios dice que el asistir a la iglesia, el dar dinero o hacer oraciones extravagantes, eso no nos va a hacer salvos. Porque si vamos a ir a la iglesia y vamos a dar el dinero y hacer oraciones, tenemos que hacerlas de corazón, con un corazón limpio, un corazón puro, un corazón agradable para Papito Dios.
Dios nos dice que nosotros no podemos estar engañando a la gente, o sea, podemos engañar a los papás, podemos engañar a los profesores de la escuela dominical haciéndoles creer de que somos muy buenos cristianos, podemos engañar a los profesores que nos dan clases haciendo champú en los exámenes, pero da la casualidad que nosotros estamos engañando, pero Dios nos está viendo todo lo que nosotros hacemos. Entonces, por eso es que hay que tener un corazón limpio y puro para poder llegar al cielo, para poder ser salvos. Y debemos de cumplir con la ley que Dios nos ha mandado a que cumplamos, a que seamos correctos, a que vivamos correctamente como buenos cristianos que somos. No podemos estar engañando, Señor. El Señor mira lo recto en los corazones y en las motivaciones que nosotros tengamos. Solamente Dios nos está mirando. Entonces, niños, a ser correctos y a orar correctamente con todo nuestro prójimo. Bendiciones. Bueno, niños, el día de hoy les tengo un invitado. Este invitado es Carlos Spurgeon. Carlos Spurgeon, ¿quién era? Resulta de que él era un niño que se crió con sus abuelos. Se crió en el país de Inglaterra con sus abuelos. Resulta que un día salió Carlos Spurgeon con su papá en caballo a visitar a los abuelos y entonces el papá le dijo que por qué estaba tan emocionado por ir a visitar a ellos. Entonces dijo que era que en el cuarto de uno de los abuelos había una gran biblioteca. Y resulta que como habían tantos libros, él se escondía ahí en ese cuarto y se ponía a leer libros, porque a la edad de sus 5 años ya él sabía leer, la mamá le había enseñado a leer. Resulta que en medio de esos libros él encontró un tesoro. Entonces él le contaba al papá que había encontrado un tesoro. Entonces el papá le dijo que qué tesoro era. Le dijo, no, es que a mí me gusta mucho un libro. ¿Y cómo se llama ese libro? El libro se llama El progreso de los peregrinos. Entonces el papá le preguntaba que por qué le gustaba tanto ese libro. Él le dijo que lo que pasaba era que en ese libro lo que había era que cuando habían unos leones que iban por el camino, que iban pasando, estaban amarrados. Entonces, como estaban amarrados, no los podían detener porque mantenían ellos encadenados. Entonces, a él le encantaba ese libro. Para él, en la biblioteca, ese libro era el tesoro, el mayor tesoro. Resulta que su abuelo era ministro, era un pastor. Y como a él lo visitaba tanta gente, uno de esos pastores que lo visitaban le decían al abuelo de Carlos que él iba a ser un gran predicador, Resulta que Carlos Spurgeon, a la edad de 14 años, entró a un internado. Ahí fue donde llevó la mayor parte de su vida, en ese internado. Resulta que cuando ya era un joven, él fue a una iglesia y en esa iglesia hubo en ese tiempo una nevada muy fuerte. Cuando llegó a esa iglesia, él se resguardó ahí y resulta de que este personaje ahí recibió al Señor. Ahí fue donde comenzó a conocer de Dios, de lo que era Dios y entregó su vida a Jesús. Y resulta de que le encantó tanto que él empezó a prepararse para ser un gran predicador. Cuando ya era joven, se encontró con una joven que se llamaba Susana, que fue su esposa. Y el regalo que él le dio a su esposa de matrimonio fue justamente ese libro. El libro que a él le encantaba, que era El progreso del peregrino. Resulta que cuando llegó a la edad de 26 años, este joven ya comenzó a predicar. Comenzó a predicar de la palabra de Dios. Y resulta de que primero empezó con 20 jóvenes, después empezó ya con 60 jóvenes y resulta que así poco a poco fue creciendo ese ministerio. Creció tanto ese ministerio que crearon un edificio donde se formó una escuela bíblica.
Y al formarse esta escuela bíblica, pues claro, él le comenzó a predicar a mucha gente y resulta que ese fue su mayor anhelo. Entonces por eso a él, a Carlos Spurgeon, lo determinaron como el príncipe de los predicadores. ¿Y qué fue lo mayor que hizo Carlos Spurgeon? Él lo que hizo fue iluminar a mucha gente con su palabra. O sea, la vida de Carlos Spurgeon fue como una lámpara a muchos. La luz que llevó a muchos a conocer de Cristo. Este es el personaje Carlos Spurgeon. Entonces, ahí les dejo la historia. Muchas gracias, niños, por haber escuchado esto. Ahorita vamos para nuestra manualidad. Mateo 5, 17 al 20. El cumplimiento de la ley. No piense que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darle cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique, enseña, será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Bueno, niños, el versículo de memoria para el día de hoy es: el temor del Señor es el principio del conocimiento, los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Proverbios 1:7. Bueno, niños, para la manualidad vamos a usar una hoja de globo, 2 rollitos de papel higiénico, marcador, tijeras y silicona o en su debido caso EGA. Vamos a coger la hoja de globo, la vamos a doblar por la mitad, vamos a marcar unos triángulos, los cuales vamos a cortar 4 triángulos, a marcar 4 triángulos. Listo. Esos triángulos los vamos a recortar. Y en la parte de atrás de los triángulos vamos a colocar unos cuadraditos, unos círculos. Y en la parte de acá al frente vamos a colocar el versículo que nos aprendimos de memoria. Les voy a mostrar cómo queda la manualidad y qué es lo que se va a formar. Miren acá. Están los 2 tubitos de papel higiénico, los triángulos ya están recortados y vamos a escribir el versículo de memoria. Después vamos a enrollarlos y miren lo que se forma. Se forma un castillo. ¿Por qué se formó este castillo? Aquí le hacemos una puertica. Cuando lo abramos, vamos a ver nuevamente el versículo. Se forma el castillo porque como en Inglaterra hay tantos castillos de diferentes formas, entonces hoy la manualidad, y como el invitado de hoy fue Carlos Spurgeon, entonces la manualidad es un castillo. Espero que lo puedan hacer, lo puedan realizar, niños. Muchas gracias por este rato de haber compartido la escuela dominical. Que Dios los bendiga grandemente.